¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación, como siempre. Por favor, Alberto, un placer. ¿Cómo tomás este veto confirmado y este veto rechazado? Bueno, en el contexto de lo que estábamos imaginando que podía suceder, es decir, un gobierno nacional que no tiene mayoría parlamentaria propia y que inclusive tiene muchas dificultades para conseguir ese tercio que se necesita para confirmar eventualmente un veto, creo que el gobierno ha sido ganancioso en ese proceso, ¿no? Porque el tema más picante, el tema que más complicaciones le podía traer al equilibrio fiscal, era el tema jubilatorio, que es donde efectivamente consiguió sostener el veto, y en el tema de la discapacidad, ahí no consiguió el número suficiente para sostenerlo y tiene todavía una estrategia alternativa que pasa por judicializar la decisión del Congreso, que obviamente será un tema controversial, pero que todavía le genera alguna expectativa de poder detener esa parte del proceso legislativo que obviamente no encaja con las intenciones que tiene el gobierno nacional de cerrar las cuentas fiscales como prioridad para combatir la inflación. Te diría que en ese contexto, creo que ayer sí hubo un ganador, ese uno y uno, hay que leerlo en el contexto económico y las razones que el gobierno esgrimió para sostener el veto que el presidente llevó adelante. Ujú. Ahora, Alberto, la parte fundamental acá será y es la relación con los gobernadores, porque se necesita mucho de buena relación. Tenemos también después de lo que fueron las listas oficialistas, de los candidatos que se dieron a conocer, y esta buena relación, me parece que también hay mucho de ello. Hay mucho de eso y también hay mucho de un tiempo electoral, ¿no? Mm. Estamos, como bien decían ustedes, en momentos muy próximos a lo que fue el cierre de las listas para diputados nacionales y senadores nacionales en todo el país. Eso, por supuesto, dejó a alguna gente contenta y a alguna gente herida en el ámbito político. También, por supuesto, es un momento de especulación política en términos de cómo llegan a las elecciones tanto el oficialismo como la oposición. Eso, por supuesto, también es un condimento que no escapa a la discusión. Esto no se da a 2 meses de las elecciones nacionales de casualidad. Esto básicamente tiene un alto contenido político, un alto contenido de oportunismo también, en términos de ponerle al gobierno desafíos complejos que generen costo político para de alguna manera mellar las chances electorales del oficialismo en la elección del 26 de octubre. Digo, no es una discusión ingenua ni infantil la que estamos presenciando en la Argentina, es un debate político en un año político y en un semestre en el que estamos ya en la recta final, porque todos bien saben que el resultado electoral del 26 de octubre va a ser determinante en la Argentina para saber si los argentinos acompañan el rumbo del gobierno o eventualmente lo que plantean es ponerle un stop a esta dinámica. Y en ese contexto se está dando la conversación. Bien decían ustedes, esto habilita a mejorar el vínculo entre los gobernadores y el gobierno nacional, a que haya otro tipo de conversación. Ayer hubo algunos síntomas en esa dirección, tanto a favor como en contra, en la primera votación como en la segunda. No se olviden que en la segunda votación, donde se consigue sostener el veto, no solo se notó la mano del apoyo de los gobernadores que tienen buena sintonía con el gobierno nacional, sino también se notó alguna conversación con otros gobernadores con los que eventualmente no hay tan buen diálogo, pero que colaboraron de otra manera, ¿no? Con algunas abstenciones, algunas ausencias, que no se explicitaron en el voto directo del apoyo al veto presidencial, pero que sí colaboraron visiblemente, no veo casualidades ahí, para que finalmente el resultado haya sido que vimos ayer. Alberto, en materia de discapacidad, ahora va a depender la suerte del Senado, donde obviamente comienza también el voto a voto. Guillermo Francos ya anticipó de que no hay con qué hacer frente. En el caso de que se confirme, ¿esto iría a terreno judicial? Bueno, es la estrategia que adelantó el presidente de la Nación ya hace algunos meses atrás. Ustedes recordarán cuando salió la ley del Congreso de ambas cámaras, en vistas de lo que podía pasar con un eventual veto, se planteó toda la estrategia. La primera pasaba por esta, vetar las leyes en el máximo plazo que le permitía la legalidad al presidente, es decir, extendiendo al máximo los plazos para poder postergar un poco la discusión. Eso finalmente se dio. Y el siguiente camino pasa por evitar primero que el Senado consiga celeridad y finalmente, si sucede lo que pareciera obvio, porque el Senado es la Cámara más adversa para el oficialismo, recordemos que tiene solamente 7 senadores y sobre un total de 72, y aún con los aliados están muy lejos de conseguir el tercio que se precisa para evitar el avance de la ley. El siguiente paso sería la judicialización. El argumento que tiene el gobierno nacional en esto es que los legisladores quizás incurrieron en un inconveniente
de orden pragmático, que es que al no establecer de qué partidas presupuestarias se dispone para poder hacer frente a estas erogaciones, queda, si se quiere, un poco en el aire la pretensión de incrementar un gasto que no tiene contrapartida en ingresos. Y esa va a ser seguramente la argumentación jurídica para que, bueno, sea finalmente la justicia la que determine si esta ley es o no es constitucional. Después veremos también allí cómo se dan los plazos de la justicia. Habitualmente la justicia en Argentina suele ser lenta, no suele resolver este tipo de situaciones tan rápidamente. Veremos si en esta ocasión se repite esa historia o si circunstancialmente el Poder Judicial resuelve con velocidad en alguna dirección, ¿no? Validando la ley o eventualmente planteando la nulidad o la inconstitucionalidad por esta cuestión que será el argumento que utilizará el oficialismo para plantarse y evitar que avance la aplicación de esta norma. Seguramente es un tema que esto da mucho por hablar, la relación con los gobernadores, qué va a decidir finalmente el presidente Javier Milei, se va a flexibilizar o no con sus decisiones, pero bueno, eso lo veremos. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. A ustedes por la gentileza.